Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía. Y fíjense que estamos transmitiendo desde el canal 35.1 TV OJAT y también se va manejando, está transmitiendo el programa a través de Radio OJAT, la voz universitaria, en el 107.3 de FM. Y aquí tenemos en el estudio un teléfono en el 99 358 1596, 358 1596 para sus mensajes y llamados. Es un tema que vamos a tratar el día de hoy en esta tarde hermosísima de Villahermosa, Tabasco, donde estamos transmitiendo desde el Centro de Comunicación de la OJAT, donde está instalado el canal 35.tv y Radio OJAT. Aquí estamos transmitiendo la señal de este programa Aprendamos Economía. Y vamos a tratar un tema que no termina. Cuando creemos que está agotado, se inicia. Hoy hay un problema inflacionario a nivel planeta. Y obviamente nosotros no somos ajenos a lo que esté pasando en el planeta. No somos una ínsula, sino tenemos relaciones comerciales y de todo tipo con los casi 200 países que son parte de este planeta. Totalmente que este proceso inflacionario que vamos a revisar es el comportamiento que ha tenido durante lo que es 2021 y en lo que va a 2022. Esta situación de inflación afecta a todos los espacios y a todas las actividades que aquí se realizan. Y vamos a tocar 4 puntos importantes en el análisis de la inflación y su comportamiento en México. Vamos a revisar la inflación del México ahorita en lo que va de 2022 y este primer 6 meses del año. Vamos a revisar el alza de precios de los energéticos que tiene que ver muchísimo con esta parte. Vamos a revisar los datos de la inflación subyacente. Hay 2 aspectos de la inflación que llaman subyacente y no subyacente. ¿Qué es lo subyacente? Los precios, el alza de los productos de necesidad básica, y los no subyacentes son los energéticos, que están parte del consumo nuestro. Y también vamos a tocar la canasta básica, ese paquete que se llamó, y el presidente López Obrador le llamó, contra la inflación y encarecer el BASIC. Vamos a revisar estos puntos. Pues es un tema de bastante interés porque en Estados Unidos la situación de la inflación es caótica. Si aquí hablamos del 6-7%, ya está hablando de más del 8.5%. Y hablé anoche que vi las noticias, decía el del Tesoro, que es muy probable que ellos sí entren a una recesión técnica por lo que está pasando en Estados Unidos. Y están haciendo una medida extraordinaria que hicimos aquí, el presidente López Obrador lo hizo aquí, quitarle el impuesto a las gasolinas. Pues bien, vamos a empezar a platicar estos temas con mis amigos que me acompañan. Maestro Bolívar. Maestro Reyes, buenas tardes. Maestro Eduardo, buenas tardes. Efectivamente, el tema de hoy es de actualidad. Prácticamente, si vimos, por ejemplo, el periódico hoy o las noticias, lo que encontramos son alzas de tasas de interés. ¿Cómo salir de ellas? Bueno, aquí lo vamos a comentar. Perfectísimo. Estimado Hildardo. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, agradeciendo a todos aquellos que nos ven desde su casa o los que nos siguen a través del automóvil, decirles que este espacio es un esfuerzo que nuestra universidad realiza con el único objetivo de implementar mecanismos de carácter educativo, cultural y sobre todo de principios, porque una de las grandes funciones de la universidad es eso, y tocar temas para que el público conozca, como es en este caso el de la inflación. Qué bueno, fíjate que tocando este tema de la inflación, pues ya entramos al tema. Revisaban las tasas de inflación que se manejan en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año, y hablan de una tasa en la inflación subyacente de 7,58% anualizada. 7,8. Anualizada. Y dicen por ahí los especialistas que estamos en el semáforo rojo, es decir, estar esos focos pendientes de lo que está pasando en el alza de precios de los productos. Banjico, por su parte, está presionando para que esto se maneje en una tasa del 3 al 1%, que es lo que quiere llegar para que esta parte no se siga disparando. Obviamente que este proceso inflacionario afecta de alguna manera directamente al consumidor, es esa llamada inflación subyacente, y la otra que afecta también de forma indirecta, como es el caso de los energéticos, como es la gasolina, la electricidad y el gas, que es lo que llamamos no subyacente, también afecta al consumidor. Y decía por ahí los especialistas de que en el mes de mayo, hacia acá, la tasa fue de 7.24%. Otros hablan de que una tasa anualizada del 7,58%. Son tasas que manejan 7 más, pero al final un puntito más, una décima menos,
Pero estamos hablando del 7% de una inflación fuerte en el país. No galopante, pero sí fuerte en el país. Yo les pregunto a ustedes prácticamente, ¿cuáles son esas causas del comportamiento de la inflación del consumidor, la llamada inflación subyacente? ¿Cuáles son esas causas que provocan ese proceso que día con día va aumentando los precios? No sé si han ido ustedes al supermercado, pero a mí se me tocó ir la semana pasada. El mes anterior costaba 7 pesos, hoy ya cuesta 9, 50 o 10 pesos el producto que yo compraba en 7 pesos. Por decir un número, pues. ¿Cuáles son esas causas prácticamente que ha provocado este comportamiento alcista de los precios de los bienes y servicios de aquí y que afecta al consumidor? Bolívar. Sí, de hecho, la respuesta no es tan fácil. Es decir, ¿qué es lo que motiva el incremento de los precios? Efectivamente son aumentos galopantes, porque lo que encontrábamos hoy a 7 pesos, antier estaba a 5, y esto cada día va arriba y arriba. Tú hablas de los combustibles y efectivamente cuando se habla de los combustibles, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un aumento de los combustibles inmediatamente va a... Pero por ejemplo, eso nos afecta indirectamente, porque yo no tengo carro, voy tomo camión, pero lo que diario consumimos nosotros, los no subyacentes, por ejemplo el jabón de baño, por ejemplo los aceites, por ejemplo... No, claro, cosas... sí, yo te decía de esto es porque, por ejemplo, a la clase más baja, más que le pega, por ejemplo, lo que hubo en la Ciudad de México, pues el pleito entre que no le aumentan a los transportistas. Porque va directamente a un aumento en el pasaje. O sea, cualquier aumento que haya en los combustibles, inmediatamente se tiene que reflejar en el precio de los servicios. O si no de los servicios, vendríamos de los productos más allá, ¿no? Muy bien, decía Hilario, esta parte del consumidor, por ejemplo, el que va al mercado, el que va al súper y que va a comprar sus carnes o pastas o frijoles, ya sé que hay ciertos productos que están en el famoso programa del control de inflación que tiene el gobierno federal, pero al final de cuentas no se libran del alza de precios, o sea, no hay un control prácticamente sobre esa parte. Eso que platicamos la vez pasada de que habían tantos productos que no se iban a modificar, dándole creo que 4 meses para que no se modifiquen, para poderlo contener. No me digas las causas que damos en clase porque ya tenemos trilladas, pero la realidad de por qué esta inflación no se puede controlar. Mira, es un tema que inclusive los especialistas que han tratado del por qué es lo que está sucediendo, porque se magnifica. El proceso inflacionario empieza en el año pasado, sí, 2021, pero en el 2020 era todo lo contrario. Sí. Había una caída de precios, una deflación tremenda. Y de pronto, en el siguiente año, se inicia una escalada de precios donde todas las teorías, en términos de carácter académico, que tratan de explicar las causas de la inflación. Es que tenemos que tomar... Por eso, pero la causa fundamental es esta, ¿por qué se disparó todo eso? Porque lo acaba de decir muy tranquilamente ahorita, en 2020 nada, sí, vamos. Pero ¿a qué le echan las causas los especialistas? Que te digo, hay dos enfoques bien centrados que inclusive no lo explican porque ha quedado totalmente rebasada la realidad económica, pero que lamentablemente instituciones como los bancos centrales, que son los responsables de la política monetaria y que de alguna manera una de sus funciones fundamentales es el control de la inflación, la inflación objetivo que le llaman, ellos giran alrededor de dos corrientes que ya no sirve para explicar el problema de la inflación. Una es que hay mucho circulante, que hay un excedente de dinero, y el otro nos lleva a la famosa curva de Phillips, donde relacionan el crecimiento de los precios con el empleo y el subdesempleo, ¿sí? Que es una corriente post-keynesiana, si le quieres llamar, donde se conjugan los neoclásicos con los keynesianos. ¿Sí? Eso es lo que explican, eso es lo que hacen. Y las medidas de política monetaria que se toman, bueno, coincide con estas posturas teóricas. Como no le encuentran solución,
Síguele, ¿Cómo? Coinciden con esta postura. El día de ayer, ayer jueves, el Banco de México subió la tasa de interés 0.75%. O sea que ya tenemos una tasa de referencia haciendo caro al de dinero. 7.75%. Porque de acuerdo a esta actitud que hace el Banco Central, la causa de la inflación en nuestro país es el exceso de circulante. Con eso, ¿qué es lo que están ellos diciendo que van a tener como resultados? ¿Sí? Al subir las tasas de interés se va a restringir el consumo, la actividad productiva y por lo tanto... Y se frena el crecimiento de la economía. Se frena, pero a ellos no les interesa el crecimiento que genere desempleo, que se frene la actividad económica. A ellos lo que les interesa es reducir. Y ahora metieron al baile, dentro de las causas, el caso de Ucrania con Rusia. Seguimos platicando al retorno, ¿te parece? Sigo platicando estos temas de la inflación. Y nos quedamos a la mitad, decíamos, todo lo que es la banca central habla de dinero. Que el exceso de circulante, que esta política monetaria expansiva está provocando problemas de inflación y entremos en la recesión, en la parte recesiva de esa política que no es expansiva. Puede ser cierto. Pero como no encuentran una salida a lo que estamos hablando nosotros, obviamente le echan la culpa a eso. Entró Ucrania, el proyecto Ucrania-Rusia por los granos que producen en el planeta. Dice, no nos afecta. Pero entra también el caso de los energéticos, ¿no? Entra también el alza de la gasolina, el alza del gas, el alza de la energía eléctrica, el alza de todo. En algunos casos nos golpea directamente a nosotros. Por ejemplo, el precio de la gasolina creció 6.57% anualizado. El precio del gas, el 3.8%, 0.8%. Y la tasa de inflación sobre estos temas es del 8.6%. En el caso de la variación de estos temas, de la electricidad, por ejemplo, subió 8.84%. Entonces, vemos nosotros que estos tres energéticos fundamentales para la vida familiar, para la vida social, para la vida económica del país, impacta y golpea. Sí. La pregunta es, esta parte de la inflación está en la gasolina, en la electricidad y el gas. Son energéticos necesarios para la vida social, económica y del país familiar. La tasa anualizada de la inflación es 8.84%. ¿Cómo afecta al consumidor de a pie? Fíjate que... Es un término que siempre utilizas. Fíjate que yo veo... Yo veo que los combustibles están subsidiados. También hay que tomar en cuenta. O sea, la gasolina está subsidiada, la energía eléctrica está subsidiada, y eso pues de una u otra manera pega, ¿no? Porque son servicios baratos, un producto barato, ¿no? Más barato que Estados Unidos. Sí, pues, pero es porque viene un subsidio ahí pues, al productor, ¿no? Y aparte que en el caso nuestro tiene un IVA y tiene un IEPS, tiene dos impuestos, ¿no? También eso... Ahora el gobierno de México dijo, le quitó el impuesto, para que no afecte mucho al bolsillo. Pero va a pasar lo que quiere Estados Unidos, ¿no? No, pues no lo va a quitar todo el tiempo, unos meses. O puede hacer, es que también eso afecta, o sea, siento yo que... Mire, comentábamos en la sección anterior los dos enfoques principales que los especialistas que se manejan y que nuestras instituciones responsables de controlar y llevar el manejo de la inflación lo ven como verdades para aplicar sus políticas monetarias. Pero lo que tú acabas de decir, y que eso no se toca, o sea, hay un aumento de precios en insumos claves que inciden en todas las actividades productivas, como es el petróleo. Aquí ya viene otro tipo de explicación. O sea, si hay un incremento en los costos, suben los precios, ¿sí? Porque los costos, bueno, es como se va integrando los precios. De los productos.
Pero cuando hablan los que ven el enfoque de incremento de costo y que tiene como repercusión incremento del precio final, se olvidan de la otra parte del precio, Claro. que son las utilidades y las ganancias, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que en términos de desequilibrios Como este. que generan incrementos de precio, este margen de utilidades y de ganancia, en lugar de haber políticas que especifiquen un control, porque sí las hay, ¿sí? Debe haberlas. No, sí las hay. Sí las hay, pero Pones- no la aplican, pues. Por eso, pones el precio, ¿cómo le llaman? Un precio fijo a algo y manteniendo Y esos un márgenes se pueden mover, claro. manteniendo cierto margen. O sea, en otras palabras, en este incremento de costo, ¿sí? se incrementa el precio y se sacrifica al consumidor. Claro. ¿Cómo se puede evitar esto? Que el incremento de costo se vea también la parte de las ganancias y utilidades y se haga un reajuste, o sea, porque la especulación que no se especifica empieza a jugar un papel muy importante. Y en tiempo de crisis, en ese sentido, aumentan más de lo que significa realmente el incremento de los costos. Entonces, todo el mundo aprovecha la coyuntura y hay un descontrol. Yo hice un conteo de lo que estás diciendo, de los productos, como que el comercio en ciertos productos que lo necesitas, le subió el 50%. Un jabón de baño, hace como un mes yo lo compré en 11 pesos, hoy cuesta 17 pesos. Significa que le subió más del 50%. Y vas revisando en todos los productos que hay, porque me gustan esas anotaciones, y realmente el promedio de alza de precios va entre un 40 y 50%. O sea, esa situación de la crisis energética, para algunos, a los europeos que no tienen productos y tienen otra cosa, les afecta. A nosotros nos ha afectado, pero el gobierno no ha subido en la forma que todo el mundo esperaba que se subiera, ¿no? Ni la energía eléctrica, aunque hablan de tasas altísimas, de 8,84 anualizada, de la gasolina del 6,57 anualizado, del gas del 3% anualizado. O sea, estamos hablando de una alza de precios que como que generalizado, pero que como que no, algo que no se impacta de la forma en que otras economías como Estados Unidos, como Europa, están viviendo una crisis terrible. Ya están hablando de recesión técnica. Y aquí pues estamos hablando de un proceso extraordinario que yo creo que el programa que el presidente López Obrador pone, ese programa del control de la inflación, donde pone 24 productos que sí están controlados, pero necesita una supervisión de esa parte de esos productos alimenticios. Dime. Mira, hace poco, bueno, relativamente poco, Gildardo con sus alumnos hizo un estudio, de mercado sí, un proyecto. de cómo iban variando los precios, pero no eran como están ahora. O sea, variaban los precios, pero de una manera más lenta como la que ahora. Tú dices, en una semana ya se disparó esta parte. Pero estamos hablando pero por eso digo, o sea, en un mes estamos hablando ya de que los precios se van. Estamos hablando que de 2020 al 2021 esto se disparó de manera pues, exponencial. Ahora, ¿cuáles son las causas? Estamos buscando el porqué y dónde se encontró esta parte. Ya no son estos, sino dónde. ¿Dónde provino? Ustedes metieron al baile también la guerra entre la invasión que tiene Rusia contra Ucrania, que porque producen granos y no. Pero ese grano queda en Europa, en esa zona, no viene hasta por acá. Acá nosotros le compramos grano a Canadá y le compramos a Argentina y le compramos los que producen trigo. O a otras cosas, a Estados Unidos le compramos maíz. Pero esa crisis, que los especialistas dicen muchas cosas, se metieron con el dinero, se metieron con el exceso de circulación, se metieron en todo, pero no le encuentran la causa por la cual aparece ese problema de la inflación. ¿Decías? Sí, en este caso, por ejemplo, tú hablas de Ucrania, pero eso se refiere a Europa. Pues, ya se queda, pero lo metieron al baile ahorita. De la guerra en cuanto, por ejemplo, a los alimentos, los forrajes, las avenas y todo ese rollo. Pero es allá, no es acá. No es acá. Sin embargo, en el transcurso hemos observado que ciertos productos se han disparado de precio, como el aguacate. Se disparó enormemente. O sea,
no es casual esos aumentos de nuestros productos. Pero así siguen los demás productos. Pero estos energéticos, de alguna manera, impactan en todo lo que se produce, en cualquier actividad de los sectores de la economía, en cualquiera, porque usan el transporte, gasolina, la energía eléctrica para todo lo que se hace ahí, y el gas como otro recurso para el gas. ¿Decías algo, Gilardo? Sí, mira, yo insisto, es un momento coyuntural, es atípico totalmente. Las teorías que tratan de explicar las causas de la inflación han sido totalmente rebasadas, hay que replantearnos. Cómo se mide la inflación es otro detalle que se tiene que retomar, porque el índice, el precio del índice al consumidor ya no es es un indicador que mida. indicador que refleje la realidad. Sí, es un promedio porque así como hay una inflación general anualizada en cada entidad federativa o en cada ciudad de un lugar a otro, hay diferencias en el manejo de los precios. Entonces, hay que revisar, yo creo que no debemos tener miedo de decir cuáles son los márgenes de utilidad que deben de tener los productores y los comerciantes. Y los comerciantes de los bienes y servicios que se producen en un país. Y dejar de decir que eso no se puede hacer porque con eso se espanta la inversión, con eso es un control de la economía, del Estado. Hace más daño un proceso inflacionario y desmedido como el que estamos viviendo, porque afecta a la gente más débil, los menos protegidos, los que tienen un ingreso fijo, que cada vez van perdiendo niveles y cantidades de consumo. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos otras medidas. Por ejemplo, los bancos centrales antes del 2018 no usaban la política de subir la tasa de interés, usaban el rollo del corto, ¿sí? De retirar dinero de la circulación. Bueno, modificaron esos criterios después de la crisis del 2008 y ahorita su instrumento es el manejo de las tasas, ¿sí?, de interés. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el planteamiento de que qué pasaría si en lugar de echarle la culpa al exceso de dinero, al exceso de gasto o a los déficits públicos de los gobiernos, nos replanteáramos márgenes de utilidades. Claro, que se midiera la utilidad, no por controlar, sino para ver cómo controlar la inflación. Así es. Regresamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de la inflación, que al final de cuentas todos nos vemos afectados por este proceso inflacionario. Los alimentos, que es básico en la vida de nosotros. Fíjate, en el mes de mayo, la tasa anualizada que se manejó fue del 13.20%. En alimentos. En mayo. El 40.3% de la población padece pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Que solo un miembro de la familia es el que gana dinero y mantiene. El que lleva dinero. El que lleva el dinero. Por otro lado, tengo otros datos, diría para el presidente, yo tengo otros datos del presidente. El 16% subió el precio, la tasa de inflación del maíz, el precio del maíz, que comemos hoy todos los días. Obviamente, el trigo, comemos pan, bolillitos, así sabrosón que remanamos y le ponemos unas tortas, 21,2%. El paquete que se llama contra la inflación y carestía, que pone el presidente, es interesante, pero como que le falta un poquito de supervisión, porque también he visto precios que subieron esto. Ya subieron precios estos productos que estamos hablando del paquete contra la inflación. Por otro lado, las inflaciones, tanto subyacentes como no subyacentes, siguen al alza. Ahora,
nos quieren involucrar a la invasión que tiene Rusia en Ucrania porque produce granos y esos granos que afecta. Este grano se queda en Europa, no viene para acá. Por otro lado, también las bebidas embotelladas subieron el 12.33%. La pregunta que le hago a usted aquí en la mesa. De acuerdo al proceso inflacionario que existe en el planeta, ¿por qué nos preocupan los datos de este proceso inflacionario que experimenta el país? ¿Por qué nos preocupa hablar de estos datos? ¿Por qué andar gritando a cada rato todos estos datos de inflación? Lardo. Bueno, para los economistas y para el público en general, nos preocupa pueden ser varias causas, pero te voy a decir dos, nada más. Una, que quienes son los afectados si crecen los precios son las familias, ¿sí? Las familias porque se dan cuenta que cada vez que van al súper ya no pueden comprar la misma cantidad o el mismo producto, tienen que buscar sustitutos. Si la carne de res sube mucho de precio, pues van a buscar carne de pollo, carne de cerdo, pescado, el que sea. Hay un cambio en el patrón del consumo con el incremento de los precios, pero es generalizado, no solamente en los alimentos, sino en los bienes de manufactura también se presenta ese fenómeno. Eso es desde el punto de vista de la familia, que por qué es importante. Desde el punto de vista macroeconómico es importante porque en un crecimiento de precios hay una distorsión, hay desequilibrios de las diversas variables macroeconómicas y en ese sentido cualquiera que vaya a invertir en un proceso productivo la va a pensar, ¿sí? Lo va a pensar porque no sabe que sus insumos que está comprando ahorita, la próxima semana, se incremente y por lo tanto no pueda ya con el capital disponible, con el capital líquido que tenga, no pueda disponer de esos insumos. Entonces, hay una anarquía, ¿sí? Hay una desconfianza que repercute en los niveles de inversión. Y si eso sucede, pues tampoco hay empleo, se reduce el empleo y se vuelve un círculo vicioso. Sí, claro. Sí, si esto lo generalizamos, Juan, si esto lo generalizamos a nivel global, hay problemas con con las remesas. Se complica más, porque las remesas se van a reducir. Y va a llegar menos. Si afecta a Estados Unidos. A nivel global, sí, a nivel global. No, a Estados Unidos. Sí, si la economía de Estados Unidos entra en una recesión, va a afectar esa parte. A todos los socios comerciales nos va a afectar. Sí, bueno, nosotros. pero entonces también ya aunado a lo que está diciendo Gildardo, pues esto se va a crear un... ¿Y por qué la cifra? Mira, en este país, cada medio de comunicación maneja las cifras que él quiere. Ayer, por ejemplo, el apagón que hubo allá aquí en Campeche, Yucatán, el gobierno dijo, un problema que creó un trabajador y el otro medio de comunicación que no está con el gobierno, ya ven, no sirve para nada la Comisión Federal de Electricidad y provocó un apagón de tantos millones. O sea, pongo de ejemplo distorsiona la realidad. Bueno, a ti porque te gusta ver medios de comunicación privados que nada más se dedican de distorsionar la realidad. Ve el noticiero de aquí. Yo veo mi noticia de canal 35.tv. Ve el noticiero. Aquí hay a lo que voy yo, objetividad. que cuando le cambio tantito, veo el problema de distorsionando todo. Pues sí. Echando la culpa a una empresa porque ellos defendieron a la española. Entonces ese grupo de TV Azteca. Sí, pero... Entonces, obviamente, golpeando porque una situación. están dolidos porque los están obligando a pagar los impuestos que no pagaban Entonces, antes. Diciéndole, no sirve la comisión, oye, por Dios. Entonces, por eso te digo, ¿por qué nos preocupan las cifras? Porque los medios de comunicación manejan datos, manejan cifras que a veces no son creíbles. Pues. Sí, no son... Y se distorsiona todo. No son confiables tampoco. Mande. No son confiables tampoco, que todavía es con ese... Yo creo que este proceso inflacionario que estamos viviendo actualmente va a replantear muchas cosas. O sea, tenemos que replantearnos si el índice nacional de precios al consumidor es realmente el mecanismo adecuado
para medir el incremento de los precios. Los precios. Porque este índice parte de un supuesto, ya ves que los economistas A lo mejor la somos metodología, famosos, sí. de que el consumidor tiene un patrón de consumo. De su ingreso, dice, el 30% lo usa para alimentos, el otro 20% para ropa, el otro para esto. O sea, hay una subdivisión del ingreso. Fíjate. Pero en un proceso inflacionario, ya ese patrón no sirve, porque a lo mejor te vas a gastar todo En comiendo. un poquito de cosas. Un poquito. Entonces ya ahí ese índice habría que analizar hasta Analizarlo, dónde ajustarlo, sea o válido. hasta dónde puede ser confiable, ¿no? Esto, ¿a dónde puede ser confiable? Porque ya se salió de toda orden, de todo lo que puede hablarse de ellos, porque realmente no tienes un control. Es decir, cifras que nos preocupan a todos, porque hablamos del 7%, porque hablamos del 6%, porque hablamos creció. La realidad es otra. Sin hablar de porcentajes, que tú vayas al mercado, que tú vayas a comprar tus cosas y resulta que lo que costaba $1 ayer, hace un mes, ya cuesta $3 o $2. Vemos que incrementaron, aunque hablamos aquí de 13%, vemos que los productos subieron casi al doble, un 50%. Entonces las cifras nos interesan, nos informa, pues, independientemente de la distorsión que le den, nos informa cómo se comportaron los precios de los productos. Pero sí es importante que tomemos en cuenta que, de acuerdo al que maneja la información, y si está peleado contigo como gobierno, va a manejar información de forma distorsionada. Sí, ¿O no es cierto? el caso que tú estás diciendo, pues. Pero también hay otra información que también es real con respecto a los combustibles. Todas las centrales de abastos, o sea, que llegan a las ciudades más importantes, un aumento en los combustibles les dispara eso, se los dispara. Claro. ¿Sí? Y no hay control ahí. Sí, pero, entonces, es correcto lo que dices, pero ¿por qué los medios de comunicación o los analistas que dan su servicio en estos medios, por qué no dicen, bueno, ¿por qué México tiene una inflación menor que Estados Unidos? Cuando históricamente era al revés, la inflación era más alta en nuestro país que en el vecino. Que en el vecino. Bueno, ¿por qué? Entonces, no lo dicen, sino nada más se dedican a estar distorsionando lo que realmente se está haciendo. A nosotros nos gusta hablar con objetividad. Lo mencionabas tú hace rato. El gobierno de Estados Unidos va a hacer lo que el gobierno mexicano ya hizo desde inicio de año, que sencillamente, no todo el impuesto especial de las gasolinas no se está cobrando. Es un subsidio al consumidor que muchos lo están cuestionando, que dicen, no, pues lo único que se beneficia son los dueños de auto. Mentira. ¿Y los transportistas? Mentira. El incremento, si no tuviéramos ese subsidio en las gasolinas, la inflación fuera mayor que en Estados Unidos y estuviéramos pagando la gasolina como en 30 pesos mínimo, actualmente. Sí, son de subsidios, son como 14 y eso incide a todas las actividades productivas. A todas. Y más a esas, ¿qué te digo? Esas que sirven para transportar bienes, ¿no? Se encarecen los productos. Se encarecen los productos, ¿no? Por ejemplo, no es posible que un kilo de limón te cueste 20, 30 pesos, ¿y cuánto te cobra la mata, no? Pero ¿dónde está el problema? En el transporte, en el traslado, donde se cosecha limón a los lugares de consumo. Sí, y ahí está el problema, ¿no? Fíjate que el problema con los alimentos, el limón y muchas cosas, es un problema el transporte, la cercanía al mercado. Claro. Sí, pero el gran problema que no han querido reconocer la sociedad o estos críticos son los intermediarios. Al productor real se lo compran baratísimo. Le pagan una mugre. Sí. Y hay una ampliación de costos, supuestos costos, que no son costos, claro, que son parte de la utilidad que el productor original deja de recibir y que los intermediarios se quedan con él. ¿Sí? O sea, quizá le compren el kilo de limón allá a peso y acá lo encuentres en 17 pesos el kilo de limón. O sea, es el transporte y, como decíamos, la gasolina subsidiada, el diésel, todo lo que utilizan para trasladar de ese lugar, de donde está el limón, a esos lugares de consumo. Y el limón es por temporadas, no es siempre.
Claro. por temporada que se dispara bastante. Claro, entonces obviamente por eso las cifras, por eso nos preocupan las cifras. Es un indicador. Sí, a y veces por mal eso manejado, es pero- importante, como dice Gildardo, construir un indicador que sea más, Pero que sean más honestos. objetivo, más Porque que sea... ¿quién está hablando a favor del gobierno? Los del gobierno. Los que están en contra de él dicen un montón de cosas. Regresamos. Pero, Bueno, seguimos platicando el tema de la inflación aquí con mis amigos Gildardo y Bolívar y estamos hablando eso de las cifras. Fíjense que hay dos cosas que sí quisiera que tocáramos ahorita. El caso de la canasta básica, los 24 productos, ya estamos en la recta final del programa y la inflación no es igual en los estados de la República. en toda la República. Parece increíble, pero tampoco hay criterios para uniformar la inflación. Por ejemplo, 24 productos, que es parte de ese programa que el gobierno creó contra la carestía, la inflación y la carestía. El PASIC se llama, son las siglas. Se dice por ahí que a pesar de que el gobierno ha apoyado a las empresas productoras, a los comerciantes que distribuyen los productos, todavía no respetan. Se han metido a subir un peso o dos más a los productos que están en esa canasta. Dicen por ahí los especialistas que para que este programa sea exitoso debería observarse cómo están evolucionando estos productos en el mercado, en el comercio donde se distribuyen. Y obviamente es necesario un monitoreo, es una clasificación de estos 24 productos de acuerdo a lo que se presenta en el comercio. No hay control. ¿Por qué será? Pero yo creo que hay que revisar esa canasta y ver si efectivamente eso que está ahí adentro es representativo. ¿Por qué? Porque no lo podemos decir esto para toda la República. Tú bien decías, no es lo mismo Oaxaca que Tabasco. Es más, ni siquiera es Chiapas, Ni siquiera Campeche, que estamos al lado. que estamos al O lado. Veracruz. Entonces, te imaginas, esas cosas que se tasan por igual, creo que una vez ya lo habíamos comentado aquí con Gildardo, de que es una sola representación, pero de algo que no representa pues la realidad. A lo mejor eso puede ser. Pero es que esos 24 productos son los que consume la mayoría de la población. Esas personas que están en pobreza laboral. Ese fulano que tiene 2, 3 hijos y una esposa y que lleva No, un la solo canasta ingreso. es para todo. O al revés, una esposa que es la que trabaja y el hombre se queda en la casa. Hoy ya están esos fenómenos en la vida. Para nosotros es un poco difícil porque nos criamos de otra manera. Sí. Pero hoy los matrimonios, las familias actuales, de jóvenes actuales, así se conducen. Sí, ¿no? Y esto nos trae a otra situación que también debemos considerar, es el mercado informal. Entonces, esa canasta También. básica se construyó de esa manera. Yo creo, o le faltan algunos o había que superar. ¿Qué opinas, Hilario de la Cara? yo creo que esto se genera por la metodología que se usa para calcular el índice El índice. inflacionario. Acuérdense que el INEGI venía usando 40 ciudades a nivel nacional y le iban a incrementar 45, desconozco si ya se amplió a Para 40. armar la canasta básica. Sí, para todo, para medir la inflación a nivel global. Y una cantidad eran de 80 y tantos mil productos. Entonces, cuando se generaliza la medición de precios en 45 ciudades, bueno, se saca un promedio, ¿sí? Y, o sea, en un promedio van a haber ciudades donde está más alto el costo o el precio de un producto que en otros y habrán otros que van a estar en términos intermedios, ¿sí? El precio. Entonces, no nos dice, por ejemplo, Villahermosa forma parte, pero los otros municipios no están contemplados. Por ejemplo, en Paraíso ese hoy que proceso. está exponencialmente creciendo. Si quisiéramos tener una aproximación más cercana, yo creo que la inflación debería de medirse a nivel estatal. O sea, que en el caso de Tabasco y sus municipios. y sus municipios, ¿sí? Y todos los estados hacerlo. Y en función de esos resultados, sacar un promedio nacional.
y decir en base a cómo se comportó en las 32 entidades federativas, la inflación es tanto. Ya que está tocando ese tema de los estados, fíjate que encontré un dato, y creo que lo vas a abordar y lo vas a abordar bien, de que dice el gobierno de que la inflación no es igual en todos los estados de la República. Por ejemplo, mira un dato, Oaxaca, en mayo del 2022, 9.8% de la inflación. Campeche, 9.6% de la inflación. Morelos, 9.1% de la inflación. Zacatecas, 9%, los más altos. De otro comportamiento de la inflación, con menor inflación. Por ejemplo, la Ciudad de México habla del 5.9% de inflación. Querétaro, el 6.4% de inflación. Tabasco, nuestro estado, el 6.5% de inflación. Y el Estado de México con el 6.7% de inflación. Lo que decías hace un rato. Sí, cada quien tiene una conducta inflacionaria en cada estado. ¿Y qué hicieron? Un promedio, ¿no? Suman todo. Y sacan un promedio de la totalidad de los bienes que hacen seguimiento, ¿sí? Y hay que aclarar que dentro de este paquete agrupan a los subyacentes y a los no subyacentes. Y los no subyacentes pues son los de temporada. Y los de temporada siempre han sido de temporada. ¿Por qué en otros años esos productos no han reflejado un incremento de precio? ¿Qué es lo que hacen los grandes consorcios de venta, las tiendas departamentales? En tiempo de temporada compran volúmenes, lo almacenan, lo congelan y lo mantienen en sus bodegas de frío, en su infraestructura, ahí lo tienen y lo van sacando en la medida que ellos ya saben la cantidad que tienen. Y sí, tiene un pequeño aumento, pero está en función de los gastos de almacenamiento y de energía y todo eso. Pero ahorita, en Río Revuelto, todo mundo quiere subir, todo mundo quiere especular, y ese es el problema. Fíjate que el problema que tú decías del Estado, yo trato de buscar, no sé si aquí lo resolvamos en la mesa, es ¿por qué ese comportamiento diferente de tasas inflacionarias de los estados? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué será que esa parte no se comporta igual? ¿Por qué no es igual? Los niveles de inflación en los estados. Bueno, por lo mismo que estamos platicando. Mira, no es lo mismo Oaxaca que te decía. Oaxaca es una entidad federativa pobre. ¿Pero por qué es la más alta inflación? Sí, pues yo repito, lo que tú metes a la canasta, o sea, no es representativo, pudiera ser a Tabasco o pudiera ser al centro. Lo que está allí, que está diciendo, esto es lo que va a fluctuar. Entonces, no, de ninguna manera pudiera ser, ni los productos pudieran ser. Si allá, ¿recuerdas cuando la canasta básica tenía la cerveza como producto, ¿no? Se tuvieron que sacarla. O sea, esa es la situación de la canasta básica. Hay algunos que para Villahermosa le pudiera ser, pero para Jalisco no. O también las actividades, productivas. Y la estamos haciendo. A lo que se dedica a las actividades productivas, por ejemplo, los industriales. Estamos hablando de una tasa del 9%. Okay. Los agropecuarios, Tabasco, está hablando de una tasa del 5 y 6%. O sea, como que también las actividades productivas, que no requieren mucho insumo, como decía Gildardo hace un rato, no sube. Yo iba a platicar el caso del limón. Las empresas aquí de supermercado no compran por kilo, ni compran tonelada. Toda la producción. O la producción. Toda la producción. Oye, vayamos cerrando este asunto, se va a acabar el programa, vayamos concluyendo el tema de la inflación. Yo inflación. creo que el tema de la inflación, así como otros temas que promovían las teorías neoliberales, bueno, se tiene que hacer un cambio de análisis, nuevas propuestas, porque las que nos dejaron esta corriente, que esperemos deje de existir lo más pronto posible, nos permitan profundizar y ser más realistas en los fenómenos económicos. Porque pues ya no nos dan sustento y no hay la confianza ni las posibilidades de explicar los fenómenos, son totalmente rebasadas. Sí, yo creo que este aumento que hay ahorita en la inflación, que lo vimos la vez pasada, que se seleccionaron tantos productos para hacer una muestra de aquello,
siento que esa muestra puede ser representativa, pero para cada una de las entidades. Hay productos que están carísimos aquí, pero allá están baratos, porque es de allá, ¿no? Costo de transporte Así es. y almacenamiento. Y eso lo hace variar entre una entidad y otra, ¿no? Yo creo que también veamos a la inflación como que es un fenómeno que siempre se va a generar dentro de un sistema en donde yo siempre he dicho que el que provoca la inflación es el productor y el comerciante, con el afán de la especulación, con el afán de máximas utilidades. No es posible que en el supermercado te digan un producto que cuesta 100 pesos, te digan 80% de descuento a un producto de 100 pesos, ¿no? Ahí vemos el exagerado precio que le ponen para máximas utilidades. Yo espero que dice Gilardo, debe un control de utilidades o de precios, pero no tanto para que controlen lo que se produce y lo que tú vas a ganar, sino porque hay un límite, un margen, porque no eso significa una inflación descontrolada. Desafortunadamente nos regimos a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si el producto está abundante ahorita en este momento porque es de época, el precio está bajo. Pero cuando ya empieza a escasear, el precio se va a aumentar. Y le echan la culpa a la ley de la oferta y la demanda. Es la culpable. Es la culpable, pero el comprador o el vendedor, que son personas de pero carne y hueso, independientemente, que son, eso no existe. Pero son dos fuerzas que actúan en el mercado. Pues. Pero yo siempre digo que el que provoca la inflación es el empresario, ya sea productor o ya sea comerciante. El gobierno se hace como una especie de árbitro y apoya y dice y subsidia y quita, pero al final de cuentas estos agentes uno aumenta los servicios públicos, crea inflación. Claro, pero no está sucediendo eso actualmente. No. Al contrario, como política antiinflaciones quitaron todos los no ha subido nada. Sí. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Gildardo, gracias, Bolívar. Nos vemos el próximo viernes aquí en Aprendamos Economía. Y sintonizan el canal 35 de .1 TV UJAT y en 107.3 FM en Radio UJAT, La Voz Universitaria. Próximo viernes estamos con ustedes. Hasta pronto.